lado, los ejercicios espirituales y piadosos que preparan y prolongan la acción litúrgica, pero nunca deben de entrar dentro de ella, pues la liturgia es la acción sagrada por excelencia, que no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Pues palabras más, palabras menos, pueden ustedes profundizar en este tema. Yo quisiera, a lo mejor, si tenemos un resto de tiempo, alguna pregunta sobre esto que he planteado. Sí, a mí me gustaría que en este encuentro fuéramos retroalimentándonos, que no fuera solamente un monólogo. Miren, estamos aquí comisionados, aficionados, muchos de ustedes apoyan en las comisiones, maestros de liturgia, profesores en los seminarios. Es necesario ir haciendo una reflexión juntos, ¿sí? Porque si no, pues nos quedamos pues como la señora que va a misa, ¿verdad? Qué bonito habló el Padre Fernando y hasta ahí. Necesitamos hacer una reflexión juntos, necesitamos cuestionarnos. Aprovechemos la presencia de los señores obispos, ellos son los que están al frente ahorita. También podemos cuestionarlos, también necesitamos esta reflexión. Vamos a hablar, no sé, los organizadores, si tenemos tiempo todavía, Padre. Sí, ok. Entonces vamos a abrir este espacio para esta reflexión, para las preguntas. A ver, vamos a ir pasando el micrófono. Ya me moví para acá. Padre Fernando, muchas gracias. A mí me gustó mucho la manera, sin utilizar la hojita que nos dijiste, no lo dijiste de tu propia convicción, ¿no? Muchas gracias. Yo no quiero preguntarte, más bien quisiera hacer una hilación entre lo que dijo el señor obispo Francisco y lo que tú nos acabas de presentar para un trienio. O sea, como quien dice, ya está cocinado. Y me da la impresión que si ya está cocinado en cuanto al que crear una rendija de cómo podemos integrar el proyecto global de pastoral de la SEM con esa propuesta que tú nos haces. Y si no son los contenidos los que tenemos que cambiar, a mí sí me gustaría la metodología. Ya lo platiqué contigo, lo platiqué también con el señor Juan, me faltaba nomás con aquí Carlos. Y la metodología a mí se me hace muy bueno que empleáramos algo de la sinodalidad de la Iglesia, ¿verdad? ¿Lo digo ahorita o la propuesta? ¿Sí? Todos sabemos pues que tenemos un ritmo de un año y ya están los contenidos aquí propuestos, más cómo integrar el proyecto global. A mí me gustaría que llegáramos aquí de una manera más participativa de parte de todos, como lo acaba muy bien de decir, ¿verdad? Oscar, perdón. Yo me acuerdo que aquí en Guadalajara acaban de decir el Día del Párroco, un laico, dice, no es lo mismo, hay tres tipos de participación, dice, en donde uno planea para el pueblo, otro planea con el pueblo y otro donde el pueblo por sí mismo planea, ¿verdad? Programa. Y yo a veces siento que aquí el que programa para México es este grupo, ¿no? El grupo que ayuda a nuestros obispos. Entonces, dar un poco más de cabida a lo participativo. ¿Cómo? Pues en lo sinodal. Si aquí ya vamos a cuchichear un poco el tema, ya se nos está dando. El próximo año van a ser los principios no orientativos, van a ser los principios, ¿qué siguen? Operativos. Bueno, proyecto global de pastoral, ¿cómo lo podríamos ir integrando en nuestro estudio? A mí se me ocurre, se elige un tema al final de esta reunión. ¿Por qué no aportamos a través de un material que ya se ha hecho para la iniciación cristiana? Se nos mandó un cuestionario. Aportamos cuál es la realidad de nuestra diócesis sobre este tema. Tenemos julio hasta diciembre, a mí me parece, digo agosto hasta diciembre, un tiempo muy razonable para que pudiéramos aportar nuestra realidad. ¿Qué tal si se los mandamos al secretariado para que ellos hicieran un mosaico de veras de la realidad? Estaba platicando con Francisco Montes, me decía que aquí nos acaban de decir que hay 1800 manifestaciones de piedad popular. Entonces es un reto muy amplio. Después, una vez que tengan el mosaico de México,
iluminarlo con algunos principios que pueden ser los orientativos que están metidos ahí, u otros, y mandárnoslo como un instrumento, como se hace en el sínodo. Nosotros desde las diócesis podemos a lo mejor enriquecer un poco el esquema iluminador y al mismo tiempo sugerir algunas cosas. Ustedes lo recogerían, me refiero aquí a la comisión, y entonces venimos aquí al Congreso ya con la realidad, con la iluminación, y sugerimos cosas que me imagino en las manos del señor obispo representante puede presentar a la SEP y decir: miren, el Congreso no quedó encerrado en una carpeta de proposiciones, sino hay algunas sugerencias pastorales que podemos ir implementando. Entonces, que quede claro, no es contenido lo que yo peleo, lo que peleo es un método, ¿verdad? Me parece que el planteamiento que ha hecho el padre Guillermo es muy interesante y armoniza muy bien con lo que estamos haciendo. Precisamente se trata ahora mismo en este encuentro de que le demos ese dinamismo participativo, supliendo quizá un proceso que pudimos haber llevado, que no realizamos, quizá por las circunstancias del cambio de un trienio a otro. Pero es una propuesta muy sencilla lo que él está haciendo y que muy bien se puede implementar desde lo que ya nos presentó el padre Sedano, pero con una metodología muy clara, a ver, tal como la tiene el PGP: realidad, iluminación y opciones. Y entonces, a ver, vamos a ver cómo está, quiero enfatizarlo porque me parece interesante, cómo están nuestras diócesis, cómo vamos caminando en México en torno a estos principios operativos o a estos aspectos que saquemos de estos números, y luego cómo los vamos a iluminar con los mismos números y con otro material quizás si es necesario, y llegar hasta poder decir que esto nos va a permitir optar por aquello que en el Congreso, en el encuentro, el Espíritu Santo nos ilumine para darle vida a la liturgia en nuestras diócesis de una manera, ahora sí que redundo, operativa. Yo creo que cabe perfectamente. En esta ocasión vamos a hacerlo en una forma dialogada. Pregunten, comenten, compartan, complementen lo que ha dicho el Padre. Cualquier participación será muy importante que la hagamos para que no quede en un monólogo, y recogemos esta inquietud para ver cómo la integramos para el año entrante en un proceso que resultará seguramente muy atractivo. Sí, definitivamente creo yo que este primer encuentro o este contenido es fundamental. O sea, porque es la parte conceptual, es la parte teórica, o sea, es la naturaleza de la liturgia. Si tenemos claro lo de hoy, ya la cuestión operativa el próximo año, hay que ver cómo está operando, por dónde está operando, qué se necesita operar. Pero esta parte o sea, es el contenido, es la esencia, esto es lo que ilumina el trabajo de los otros 2 años. Ahora, no me quiero quemar, pero siempre me gusta decir las cosas como las veo, y a veces a lo mejor soy imprudente. El PGP, que de tanto se habla y bla, bla, miren, yo en el tema de liturgia le veo muy poquito, prácticamente nada. Solamente cuando habla de pueblo de Dios, por ahí como que enuncia la iniciación cristiana, sí, pero así. Digo, yo sé que ha impactado y se promueve, pero por ahí hay que ponerle algo más. Y la iniciación cristiana es la base. No nos vaya a pasar lo de esa caricatura que leí un día de un padre que está clavando un letrero que dice asesoría para la reconciliación y la paz. Estaba clavando el letrero y llega un señor y le dice: oiga, padre, ¿no podría usted confesarme? Necesito el sacramento de reconciliación. No, mira, ahorita estoy ocupado aquí en esto. Atención,
atención. O sea, que nos vayamos a la parte social y seamos unos magníficos, pastoralistas, trabajadores sociales, pero sin iniciación cristiana, sin una fundamentación, una formación cristiana. La misión tiene que ser resultado de un proceso que nos hace cristianos, no de un sacramento que nos impulsa a hacer algo. El sacramento supone la comunión con Cristo y el compromiso con el cuerpo místico que es la iglesia. Entonces yo creo que en esa parte operativa hay mucho por trabajarle, y podemos colgarnos ahí de esa parte donde habla de pueblo de Dios. Yo ahí es donde le veo el ganchito en el tema de la iniciación cristiana. Lo platicaré cuando hablemos de eclesiología. Buenas tardes, el Padre Jesús Hernández, de la diócesis de Tlalnepantla. El Padre se adelantó a parte de lo que quería decir. Interesante tu plática, y es importante conocer también que desde los seminarios habría que dar esta formación, porque incluso en las normas básicas y ordenamiento básico de los estudios para la formación sacerdotal en México, el tema de liturgia es muy poco, cuando es a lo que nos vamos a dedicar, y haciendo analogía del lugar en el que estamos presentes. Precisamente aquí los jugadores se preparan, se entrenan, hacen ejercicio, se la pasan horas y horas toda la semana entrenando para jugar 45 minutos, 90 minutos, pero se la pasaron horas y horas para jugar ese tiempo. Y del mismo modo nosotros desde el seminario deberíamos de tener esta formación. Y bueno, haciendo eco a lo que dice el Padre Oscar, esta es la oportunidad precisamente para dialogar, y que esos encuentros nacionales de comisiones diocesanas de liturgias no se queden en una conferencia bonita, ¿no? Donde pues no trasciende a la diócesis, y a partir de esta reflexión quizá poder sacar un directorio nacional de liturgia donde sean precisamente los principios orientativos de las celebraciones en todas las diócesis, porque bueno, hay diócesis que son jóvenes como Tlalnepantla y que no se tiene experiencia, y se piensa que estos encuentros para los que venimos son la oportunidad de pasear, y no tenemos la oportunidad de transmitir lo que se aprende aquí a la diócesis. De repente algunos obispos tienen la idea de que lo que ellos piensan, perdón señores obispos, es cierto, bueno, ciertamente es la máxima autoridad en cada iglesia particular, pero o desconocen o prefieren ignorar los documentos de la iglesia. Entonces se podría hacer bien un directorio nacional de liturgia, donde vaya, no se nos entrene, se nos forme precisamente en esta parte que nos decías de que la liturgia tiene que ser cristocéntrica, tiene que responder a la fe, no al revés, ¿no? De repente nos quedamos en la parte rubricista, o muchos se quedan en la parte rubricista, y a los liturgistas precisamente se les acusa de eso, ¿no? Aunque se enoje el liturgo, lo que pasa es que no se sabe qué es lo que se está celebrando, porque pues hacen falta esos principios orientativos. Sí, en la parte operativa, se los dije, los padres conciliares tenían claro que para llevar adelante estos 13 primeros números que vamos a estudiar, era necesario trabajar la formación litúrgica. Y por eso uno de los primeros documentos que salió de la congregación fue la formación litúrgica en los seminarios, y hablaba de una formación teórica práctica, teórica en la ciencia litúrgica y práctica en la mistagogía. Y sobre todo decía que las celebraciones en el seminario tenían que ser modélicas, acordes con lo que se estaba estudiando en las aulas, porque muchas veces a lo mejor podemos sacar 10 en liturgia, pero a la hora de celebrar a lo mejor no alcanzamos el 5. Padre Manuel Fernando Sedano, felicidades por tu conferencia, gracias por iluminarnos de esta manera, y
qué bueno que nos estás dando el caminar de este trienio y esperemos que sean más trienios, que estés al cargo de esto para que se pueda continuar, se pueda hacer un trabajo más que de 3 años de una vida de la iglesia, como tú ya mencionabas, o alguien por ahí mencionaba, no sé si su excelencia Jonás o su excelencia Monseñor Francisco, que alguien comentaba que del concilio de Trento tuvieron que pasar 300 años para que se aplicara. Llevamos 55 años del Concilio Vaticano y parece que no hemos avanzado, y lo vemos claramente en nuestras diócesis por alguna causa. No hay aquí que ahondar sobre quién es el culpable. Lo que sí quería comentar y que se dialogara en el Consejo Directivo, la presencia de Codipal o de ustedes como mesa directiva nacional, de ustedes en Osmex, el actual rector de Tijuana, que estudió sacramentología en San Anselmo, hemos platicado mucho y coincidimos precisamente porque salimos de la misma alma mater. Y él me comentó, iniciando el año pasado, dice, no fue el año pasado, fue a medio semestre, me dice, estoy preocupado, Montes, porque el padre Wong les ha hablado de muchas cosas muy bonitas para los seminarios, dice, pero hay una realidad, y él me lo dijo como rector. En Osmex hay seminarios que nada más tienen 2 horas de liturgia, y en algunas diócesis ya liturgia ya salió de la carga académica. Entonces, si hablas tú de que el Codipal o la pastoral litúrgica se inserte en las diócesis, pues ¿a dónde vamos a parar así si las cabezas y las alma mater no quieren nada con esta dimensión, con esta realidad como pastoral fundamental en las diócesis? La profética, la social y la litúrgica. Gracias, Padre Montes. Sí, bueno, primero aclarar alguna cosa. El presidente de la comisión es don Jonás, con el secretario ejecutivo, el Padre Luis, que son los que coordinan todas las dimensiones. Y dentro de las dimensiones está la dimensión de liturgia, donde coordina Monseñor Francisco, su secretario el Padre Oscar, y así las otras dimensiones tienen su, ¿no? Creo que desde la comisión se puede trabajar perfectamente este puente con Osmex o con, ¿no? Yo veo como providencial este padre que me dices que estudió sacramentaria, por ejemplo el padre Toño Ramírez, que es rector también ahí en San Juan de los Lagos y que está en Osmex, padre Andrés de aquí de Monterrey, también creo que está por ahí en Osmex. Entonces creo que nada más hay que hacer el vínculo. Yo tengo entendido que en la pasada Ratio Studiorum, en la adecuación o adaptación para México, se llegó tarde. Cuando quisieron intervenir los liturgistas ya estaba el documento y ya salió. En esta nueva, que apenas hace 2 años, 3 años, no sé si ya se llevó algo o no se ha llevado. Es una tarea de la comisión. Nosotros como sommelier, como peritos, como pues Dios nos dio la iglesia nos dio nosotros siempre estamos abiertos y dispuestos a iluminar un poco el trabajo, pero sí en esta parte, digamos, de toma de decisiones son la comisión concretamente y alguna dimensión por ahí directa. Padre Fernando, Ciudad Juárez, se me hace interesante la propuesta de los 3 años, especialmente esta del 1 al 13, porque nos falta, incluso a nivel de los que estamos aquí, a tener un lenguaje común de una recta doctrina litúrgica. Cuando nosotros los que estamos al frente de una pastoral o de una dimensión, dígase del seminario, si no tenemos claros los contenidos, caemos en un relativismo litúrgico. Cada quien interpreta lo que quiere, como quiere, y aplica la liturgia según sus propios principios. Repito, en el relativismo.